Ok, en la clase de hoy día entonces vamos a terminar de ver la unidad que habíamos comenzado en la clase anterior acerca de los ambientes tectónicos y la relación con el volcanismo. Vamos a terminar ahora la parte de punto caliente para dedicarnos ya de lleno a lo que es la parte subducción. Entonces, hablábamos en la clase anterior, habíamos terminado acá, sobre puntos calientes sobre continentes. Decíamos que el caso más conocido, más famoso, es el de Yellowstone, en Estados Unidos, en que también tenemos una traza, ¿verdad?, de un punto caliente que ha ido dejando un volcanismo que es cada vez más antiguo a medida que nos movemos hacia el suroeste, ¿verdad?, hasta los 15 millones de años, y el foco principal se concentra en esta zona de acá, donde está el Parque Nacional Yellowstone, justamente, sitio donde han ocurrido grandes erupciones volcánicas hace 2 millones de años, 1,2 millones de años, y la última erupción que ocurrió hace 600.000 años, la gran erupción. Erupciones de más de 1.000 kilómetros cúbicos de magma, decíamos que eran erupciones mucho mayores a las erupciones que han ocurrido en tiempos históricos en todo el planeta, ¿ya? No tiene una morfología, digamos, típica de un volcán, es una gran caldera. Si ustedes están ahí no van a ver una morfología volcánica, no hay un edificio volcánico, ya es una caldera muy grande, ya son varias decenas de kilómetros de ancho. Entonces en terreno básicamente no se ve la estructura volcánica. De hecho, incluso en imágenes satelitales cuesta un poco la estructura de la caldera. Hay manifestaciones termales, obviamente es muy famoso Yellowstone por eso, pero eso no significa que no sea un centro volcánico activo. De hecho, eh, tiene signos de actividad, ha tenido deformación, hinchazón del terreno en el pasado, que ha sido medido, sismicidad, lo que indica que es un sistema magmático activo. Hablábamos ahí de estas grandes erupciones que habían ocurrido en el pasado. Si ocurriese una de esas hoy en día, los efectos serían devastadores, sobre todo en el tema del clima a nivel global. Y decíamos, ¿verdad?, que en este caso, en Yellowstone, la diferencia con Hawái es básicamente que aquí tenemos corteza continental, mucho más gruesa, al magma le cuesta más ascender, y también este magma funde gran parte de lo que es la corteza continental, generando entonces un magma de composición riolítica, ¿ya? Y en reservorios mucho más grandes, lo que de alguna manera condiciona la periodicidad, que sea mucho más espaciada, y también el tamaño de las erupciones que sean mucho mayores. Eh, bueno, un poco para terminar esta parte, la, la teoría, ¿verdad?, nos dice que estos puntos calientes serían generados por plumas mantélicas. Plumas mantélicas que no están del todo bien conocidas, bien estudiadas. Suponemos que estas plumas se originan en la interfaz entre el núcleo y el manto, serían algún tipo de anomalía que hay en esta interfaz, y que desde ese lugar se generaría entonces esta anomalía térmica que permitiría ascender de manera convectiva a parte del manto debido a una anomalía térmica, y esto generaría la pluma, ¿ya? Esto surgió poco después de que se estableciera de algún modo la teoría de la tectónica de placas, y digamos había que explicar este volcanismo que no está asociado a límite, a contacto de placas. Sin embargo, hay muchos autores que dudan de alguna manera de esta teoría de las plumas mantélicas, y indican varios, digamos, puntos digamos, formas de verlo. Por ejemplo, muchos investigadores dicen que si hubiese efectivamente una anomalía térmica, y se supone que estas plumas mantélicas serían del orden de 100, 200 grados centígrados más alto que la temperatura ambiente, esa mayor temperatura debería reflejarse de alguna manera, ya sea en la composición química o en la mineralogía de los magmas que se generan. Ya tendría que haber algún tipo de asignatura de esa mayor temperatura. Y los investigadores dicen que no hay absolutamente nada, ninguna prueba que indique que hay una mayor temperatura. Se comparan un basalto, por ejemplo, de Hawái, un basalto toleítico,
es prácticamente idéntico a un basalto tolerítico de una zona de rift. ¿Ya? No hay diferencias geoquímicas, texturales, nada, son prácticamente iguales. Entonces dicen, bueno, tendría que haber alguna diferencia. No la hay. También dicen que la geofísica, en general, eh, es bastante ambigua en cuanto a indicar si hay algún tipo de anomalía que se propague hasta el límite núcleo macro, ¿ya? Y en muchas zonas en que se postula que hay una pluma, un punto caliente, básicamente, geofísicamente al menos, no hay nada debajo. Entonces dicen, bueno, no hay pruebas simplemente para indicar esa teoría de la pluma. Entonces, bueno, si no hay pluma, entonces, ¿qué es lo que hay? Eh, Tiene que haber alguna hipótesis entonces alternativa si decimos que las plumas no existen. Se ha propuesto, por ejemplo, en Islandia. Islandia es un caso especial porque Islandia es una isla que está en el medio del rift del Atlántico, está en una zona divergente, pero a su vez se postula que es también un punto caliente, y por eso el volcanismo es mucho más intenso y ha generado una corteza mucho más gruesa y que ha aflorado ya sobre el nivel del mar, ¿ya? Entonces se postula que es un punto caliente. Eh, Sin embargo, los autores dicen que no hay evidencias de pluma, ¿ya? Por ejemplo, aquí estamos viendo el espesor cortical que tenemos en Islandia, ¿ya? Los colores rojos son más espesos. El espesor cortical se da básicamente por la acumulación de todos los puntos cristales de vidrio. Entonces, si fuese una pluma, la que está ahí en el medio del Atlántico, estos autores postulan que el espesor cortical en la isla debería ser simétrico en torno al eje de separación. Que va a estar en un punto caliente y las placas están separando. Entonces, el espesor cortical, producto de la acumulación de los productos, debería ser igual a ambos lados. Sin embargo, dicen que no es así, no es simétrico en torno al eje que pasa por acá más o menos, de separación de Islandia. También dicen que geofísicamente no hay evidencias de pluma. Aquí estamos viendo algunas tomografías sísmicas. Se ve una anomalía de baja velocidad, pero que llega solamente hasta los 650 kilómetros de profundidad. Debajo de esto no hay nada, al menos geofísicamente. En este caso, en la tomografía sísmica, dice que debajo no hay nada. No habría una pluma que viene del manto para generar los magmas. Entonces dicen ahí que no hay evidencia de pluma. Bueno, si no hay evidencia de pluma, entonces ¿cuál podría ser la causa de este magmatismo tan intenso que hay en Islandia? Bueno, estos autores entonces plantean que en esta zona, la zona de Islandia, es una zona que tectónicamente ha sido bastante compleja, ¿ya? En el pasado eh, han ocurrido episodios de apertura de océano, del Atlántico al comienzo, y también otras zonas, estas zonas de color rojo aquí son zonas de apertura, ¿ya? Está separándose las placas, y que después han dejado de estar activas, han sellado, ¿ya? Y han ocurrido otras zonas de falla, otras zonas de apertura, entonces ha generado toda que sea una zona bastante compleja. Entonces, los autores plantean que este reciclaje, esta apertura tectónica compleja, ha generado ahí una zona de corteza y de manto superior más complejo, como un mosaico de distintas partes que se han generado de magma en el pasado y que han quedado ahí. Entonces es una zona que tiene una composición heterogénea, ¿ya? Y dependiendo de la composición, muchas veces el manto puede ser más fácil o menos fácil de que se funda, ¿ya? O sea, por ejemplo, si tenemos basalto, que es el producto generado cuando hay un rift, una apertura del océano, y ese basalto después de alguna manera se recicla y queda ahí metido en la corteza inferior, en el manto. El basalto, por ejemplo, es más fácil de fundir que una periodita, la composición original del manto, ¿ya? Entonces, si tenemos ahí un manto corteza inferior compuesto de basaltos que se han generado en el pasado, van a tener un punto de fusión más bajo y va a ser más fácil que se fundan. Entonces ahí hablan que en esta zona, como una zona tectónica compleja, con periodos de apertura anteriores, sellamientos, etc., el manto que existe ahí y la corteza inferior
tienen una composición más favorable para que se fundan. Sería un manto más fértil, podríamos decir, una corteza inferior más fértil, y que esta composición anómala que tiene ahí, debajo de Islandia, el manto y la corteza inferior, serían los responsables de que estuviese ocurriendo en este momento un magmatismo mucho más intenso, pero no una pluma mantélica que provenga de la interfaz núcleo-manto. Ahora bien, como les digo, esto es algo que está, que se debate, no hay una, digamos, una teoría que predomine. Entonces, uno analiza, por ejemplo, el caso de Hawái, ahí es mucho más fácil argumentar el tema de la pluma mantélica más profunda, ¿ya? Está claramente la traza definida, a medida que la placa se va moviendo, el pulso fijo, etcétera. Hay más evidencia también geofísica, ahí se propagaría la anomalía a mayores profundidades. Entonces, al parecer ahí sí sería mucho más factible hablar de una pluma mantélica, profunda, digamos, ¿ya? Pero se los cuento un poco para que tengan en mente solamente de que hay alternativas, o hipótesis alternativas que han tratado de explicar algunos autores para algunos casos, ¿ya? Pasemos a hablar ahora entonces acerca de las zonas de subducción, ¿ya? Que es lo que más nos interesa, ya que la mayor parte del volcanismo activo que tenemos en Chile se debe justamente a la subducción, principalmente de la placa de Nazca, bajo la placa sudamericana, y también en lo que es la zona volcánica austral, la subducción de la placa antártica, bajo también la placa sudamericana. Bueno, algunas generalidades que ustedes ya conocen. Eh, Tenemos una placa que está subduciendo. Esta placa, el ángulo con el que subduce, depende principalmente de la flotabilidad que tenga, que a su vez está ligada a la edad que tiene la placa. Mientras más vieja sea esta placa, va a ser más densa, se va a hundir más rápido, y el ángulo de subducción va a ser más, eh, va a tener un mayor valor. Entonces, típicamente se llama a esta subducción cuando el ángulo es relativamente somero, subducción de tipo chilena, y cuando el ángulo es más profundo, mayor, subducción de tipo Mariana, ¿ya? Eh, Subducción de tipo chilena, tenemos un ángulo de subducción que varía más o menos en torno a los 20 grados. Subducción de tipo Mariana puede llegar hasta los 45 grados de inclinación o más, ¿ya? Eso también afecta muchas veces la tectónica. Cuando el ángulo es muy inclinado, muchas veces se genera extensión en el trasarco, se puede formar una cuenca, mientras que cuando el ángulo es más bajo, hay mayor acoplamiento entre las placas y tiende a haber mayor compresión, ¿ya? Ahí estamos viendo los dos tipos de subducción. Entonces aquí la subducción tipo Mariana, en que muchas veces se produce extensión y una cuenca de trasarco, y la subducción de tipo chilena, con un mayor acoplamiento. ¿Dónde, por ejemplo, hay extensión en la actualidad? Una cuenca de trasarco en el mundo. ¿Se te ocurre algún caso? Aquí estamos viendo el caso de Japón, ¿ya? El caso de Japón, les decía aquí una zona compleja, porque tenemos aquí un punto triple, de hecho. Tenemos aquí la placa pacífica, la placa euroasiática y aquí la placa filipina, ¿ya? En el norte de Japón, el volcanismo es básicamente por la subducción de la placa pacífica bajo la placa euroasiática, pero en el sur de Japón, aquí es más bien la placa filipina la que está subduciendo bajo la misma placa, ¿ya? Aquí se forma un punto triple, de hecho aquí es donde está el monte Fuji, en Tokio, muy cerca de Tokio. Y bueno, lo que les decía, acá el mar de Japón sería una cuenca de extensión, ¿ya? Esto se habría separado aquí del continente, ¿ya? Debido a la extensión que está ocurriendo. Entonces ese mar de Japón sería básicamente una cuenca de trasarco por extensión. Acá estamos viendo una de las zonas
volcanológicamente hablando, más activas del mundo, Indonesia, la isla de Java y Sumatra, ¿ya? Aquí con la subducción de la placa, perdón, indo-australiana, bajo la placa euroasiática, nuevamente. ¿Y aquí qué tipo de subducción tenemos? ¿Qué es esto? Es placa eh, oceánica bajo placa oceánica o placa oceánica bajo placa continental. No es tan trivial. Es más bien placa continental, ¿ya? De hecho, el mar que hay acá, estos mares interiores, son mares poco profundos, que tienen unos cuantos cientos de metros de profundidad. En realidad es más bien placa continental. Cuando es placa oceánica, el mar tiende a ser mucho más profundo, 2.000, 3.000, 4.000 metros de profundidad. Son aguas someras. Es más bien placa continental. ¿Sí? Ah, sí. Eh, un poco lo que se ve acá. Claro, como la subducción es muy, digamos, abrupta, ¿ya? De hecho, muchas veces la placa que subduce está retrocediendo, ¿ya? Y eso te genera la extensión de la placa que está arriba. Y eso genera la cuenca, ¿ya? O sea, no siempre la subducción va a generar compresión, ¿ya? Depende del acople que haya entre las dos placas. Cuando el ángulo es menor, más somero, hay mayor acople y ahí sí hay compresión. Pero acá el acople es mucho más bajo y como les digo muchas veces esta placa puede ir retrocediendo. Al irse inclinando, va retrocediendo hacia acá. Y entonces ahí genera tensión en la otra placa. Que es lo que se ve en el caso de, este sería como el mar de Japón, este sería como las islas japonesas y este sería el mar que hay detrás, este de acá. ¿Sí? Entonces, lo de Japón sería tipo mañana y la de Indonesia sería tipo o la Eh, la de Indonesia, diría que es un caso intermedio. No es 100% Mariana, no, el ángulo no es tan pronunciado como ocurre acá en esta zona de aquí y acá. No sé el ángulo exacto, pero te diría que es un poco más profundo que en Chile. Debe ser un poco más de 20 grados. Y yo diría que es un caso más bien intermedio, en ese caso. Decíamos en el curso anterior, ¿verdad? Que el magmatismo se genera en zonas de subducción, básicamente por la deshidratación de la placa que está subduciendo. Hay varios minerales, de tipo anfíbola, nicas, que son hidratados, y que al ir aumentando la profundidad y la temperatura, se van descomponiendo y van de alguna manera liberando el agua que poseen en su estructura, y esa agua se libera en la cuña astenosférica, hidratándola. Esa hidratación genera, ¿verdad?, la baja del punto de fusión, ya que, como vemos en estos modelos de acá, las zonas de subducción son más bien zonas de temperaturas más bajas que lo normal, ¿ya? Debido a la placa que está subduciendo. De alguna manera va enfriando, entre comillas, digamos, el ambiente. Entonces, más bien una temperatura un poco más baja. La causa última, ¿verdad?, acá es básicamente la hidratación de la cuña astenosférica, lo que baja el punto de fusión. Estos diagramas que ya hemos visto, ¿verdad? Temperatura, presión. Esto sería el caso en que no hubiese agua, pero al añadir agua al manto, esa curva que separa el solidus del liquidus, bueno, es más complejo porque tenemos una zona intermedia entre ambas fases, lo que se ve acá, cambia esa curva y eso permite entonces la fusión de esa cuña astenosférica. En las zonas de subducción, entonces, muchas veces por este mismo aporte de agua que tenemos, los magmas que se generan también tienden a tener un mayor contenido de agua inicial, a diferencia de lo que ocurre en las zonas divergentes o de punto caliente, muchas veces que se encuentran en el océano. Esa mayor agua, y también sumado
a que muchas veces este volcanismo ocurre en zonas continentales, mayor erosión continental, por lo tanto mayor tiempo de permanencia de los magmas en la corteza y mayor tiempo para diferenciarse, generan también un volcanismo que muchas veces es más explosivo. Entonces, en zonas de subducción, tenemos un rango composicional y de agua mucho más amplio que lo que tenemos en los otros ambientes. Predominan mucho más las andesitas, las docitas y también las riolitas que en los otros ambientes. Lo que también se traduce en un estilo eruptivo mucho más variado y morfologías también que son mucho más variadas. Aquí, por ejemplo, estamos viendo algunos estratovolcanes. Este es el monte Shasta, que está en California, en Estados Unidos. Este es el monte Fuji, uno de los volcanes más icónicos del mundo, ¿verdad? En Japón, la montaña más alta de Japón, 3.800 metros, montaña sagrada para los japoneses. Aquí estamos viendo un domo. Este es el domo que se generó al final de la erupción del monte Katmai, en Alaska, en 1912. Aquí estamos viendo una caldera, el Crater Lake, también en Estados Unidos, una caldera que se formó hace aproximadamente 7.000 años en el Holoceno. Estamos viendo un cono de piroclasto que se generó después de la formación de la caldera. Entonces, en zonas de subducción tenemos un volcanismo mucho más variado y también tiende a ser más explosivo. Y la mayoría de las erupciones que conocemos, ¿verdad?, que están registradas en nuestra historia, corresponden justamente a volcanes en zonas de subducción. Estos volcanes entonces están en zonas que habitualmente suelen estar bastante pobladas. Por ejemplo, Monte Fuji está ubicado más o menos a 60, 70 kilómetros de Tokio, la capital. Bueno, en realidad Japón está poblado por todos lados. Todas las zonas planas en Japón están urbanizadas, prácticamente no hay territorio que no esté construido, zonas planas en Japón. Entonces, muchos de estos volcanes, el Vesubio, por ejemplo, en Italia, cercano a Nápoli y otros poblados, eh, significa que mucha gente vive alrededor de estos volcanes. Acá en Sudamérica también tenemos varias ciudades. Arequipa, en Perú, por ejemplo, estamos cerca del monte del volcán Nifty. En Ecuador, ¿verdad? Quito, la capital, también está rodeada de volcanes. Por lo tanto, tiene una importancia no menor el estudiar estos tipos de volcanes. Veamos entonces algunos ejemplos de volcanismo, volcanes, erupciones, que tenemos justamente en lo que es nuestra Sudamérica. Como les decía anteriormente, en Sudamérica tenemos la costa occidental de Sudamérica, tenemos un volcanismo que es bastante activo y que se debe principalmente a la subducción de la placa de Nazca bajo la placa sudamericana. Aquí estamos viendo, ¿verdad?, las zonas volcánicas que hay en Sudamérica. Fíjense que el arco volcánico no es continuo, sino que se divide en tres zonas principales, lo que es la zona volcánica norte, la zona volcánica central. La norte está en lo que es actualmente Colombia y Ecuador, la zona volcánica central, sur del Perú, norte de Chile, Bolivia y Argentina, y la zona volcánica sur, que es básicamente la zona centro-sur de Chile y Argentina. Y acá, no está dibujado acá, pero tenemos también la zona volcánica austral, que es debido a la subducción de la placa antártica bajo la placa sudamericana. Como dice acá, ¿verdad?, la placa sudamericana tiene una velocidad de subducción del orden de 6 a 8 o 9 centímetros por año, mientras que la placa antártica es mucho más lenta, solamente el orden de 2 centímetros por año. Y aquí estamos viendo cómo ocurre la subducción. Son una serie de perfiles sísmicos a distintas latitudes, donde se puede observar, por un lado, tanto la subducción normal que ocurre en las costas de Chile, con un ángulo del orden de 20 grados, en la zona volcánica central son estos perfiles, y acá también se ve lo que es la subducción plana, ¿ya?, el flat slab, que impide que se genere esta cuña estenosférica y por lo tanto no tenemos generación de magmatismo. Entonces son esas diferencias en el ángulo de subducción. Aquí estamos viendo, es el Codo de Arica, ahí está la latitud, aquí estamos más o menos a la altura de Santiago, por acá. Entonces aquí tenemos la subducción plana, donde el ángulo es mucho más bajo
y por lo tanto no hay magmatismo, al menos en tiempos recientes. Hay varios factores que controlan entonces el volcanismo en esta zona. Uno es el espesor cortical. El espesor cortical puede ser bastante diferente dependiendo de la zona en la que nos encontremos. En el norte de Chile, Argentina, Bolivia, por ejemplo, el espesor cortical llega al orden de los 70 o en algunos casos 80 kilómetros de profundidad, lo que es bastante. Solamente en el Tíbet, donde está la cordillera de los Himalayas, tenemos espesores corticales similares, ¿ya? Pero el Tíbet y el altiplano son las dos zonas donde el espesor cortical digamos, tiene mayor magnitud. Muy distinto es, por ejemplo, en la zona volcánica sur, en especial al sur de, más o menos a la altura de Chillán, Los Ángeles, ya el espesor cortical es bastante más bajo y es solamente de 30 kilómetros. Aquí estamos viendo un perfil sísmico, aquí se aprecia por los hipocentros, cómo va subduciendo la placa de Nazca, y aquí está el límite entre la corteza inferior y el manto, que está alrededor de los 30 kilómetros. Este perfil está más o menos a la altura de Temuco, que parece el volcán Yaima, ¿verdad? Entonces tenemos desde 80 kilómetros en el norte a 30 kilómetros en el sur, una diferencia bastante apreciable, más del doble lo que tenemos en el norte. Las estructuras corticales también juegan un rol bastante importante en la distribución y el tipo de volcanismo. Y también, nuevamente, es bastante distinto entre lo que tenemos en el norte, en la zona volcánica central, y en la zona volcánica sur. En la zona volcánica central, bueno, aquí están dibujadas varios tipos de estructuras. Las que aparecen de color rojo son básicamente fallas inversas, por lo tanto asociadas a zonas de compresión. Las fallas verdes son fallas de rumbo. Aquí aparece la falla Likinievsky, que controla gran parte de la zona sur, de la zona volcánica sur, ¿ya? Entonces tenemos fallas de rumbo acá fallas más compresivas, más someras también, que se piensa también dificultarían, o más que dificultarían, porque los magmas aprovechan la estructura, ya sea compresiva o intensiva, pero al ser una falla compresiva, al magma le cuesta ascender más por este tipo de falla, permanece más tiempo, y eso también contribuiría a que los magmas en la zona volcánica central estén más diferenciados, junto con el espesor cortical. Ya, aquí un poco lo que les digo, esto sería como un esquema de lo que ocurre muchas veces en la zona volcánica central, fallas inversas de bajo ángulo, compresivas, ¿verdad? La zona roja sería por donde aprovecha el magma para ascender, o sea, utilizan también esta estructura, pero el movimiento es mucho más lento. A diferencia, ¿sí? Pues la presión final. O sea, es básicamente, por algún motivo, en el norte, la compresión es mucho más... La compresión, la causa última es básicamente la subducción, el contacto de las dos placas, que en el norte es mucho más intensa. ¿Por qué? Pueden haber variadas causas. Puede ser que el vector de convergencia es más perpendicular al límite, a la fosa, o sea, más directo. En cambio, en el sur tiene una cierta inclinación, y eso hace que se descomponga la deformación en una componente de rumbo, que es la falla Likinievsky, que absorbe la deformación, digamos, y la otra ortogonal. Entonces ahí la compresión es menor. Eso podría ser una causa. Eh, Hay distintas hipótesis. Habría que hablar con un tectónico. Podría ser también el mismo codo de Arica, esa estructura, o sea, esa forma que tiene el continente, que favorecería más una compresión mayor, ¿ya? Pero claro, pero el hecho es que en el norte tenemos una compresión mucho mayor, que se produce, que se genera también se traduce en un acortamiento cortical y un engrosamiento de la corteza también mucho mayor. Les decía entonces que tenemos estas cuatro zonas, tres asociadas a la placa de Nazca, y la austral asociada a la placa antártica, separadas por estas zonas de flat slab. El que tenemos acá en Chile no es el único. Acá en Perú también hay otra zona de flat slab que genera una zona sin volcanes, ¿ya? Entonces tenemos la zona volcánica norte, Colombia, Ecuador, y tenemos varios volcanes conocidos, el Nevado del Ruiz en Colombia. En Ecuador tenemos, por ejemplo, el Cotopaxi, el Chimborazo, el Reventador, eh, el Tungurahua, también muy activo en los últimos años.
Después tenemos la zona volcánica central, como les decía, desde el sur del Perú hasta la altura de Copiapó, con el Nevado Ojos del Salado, que es el último centro volcánico activo. La zona volcánica sur, muy importante para nosotros, ya que gran parte de la población de nuestro país se ubica justamente en el Valle Central, está a los pies de todos estos volcanes que están en esta zona, al menos entre Santiago y Puerto Montt, que es donde se concentra la mayor parte de la población. Y la zona volcánica austral, una zona también bastante desconocida, muy poco poblada, y también con aparentemente una frecuencia eruptiva también bastante más baja. Aquí estamos viendo un mapa de la zona volcánica central. ¿Ya? Estamos viendo los principales centros eruptivos. Algo que también es bastante llamativo es que en esta zona se generan muchas calderas y también muchas inimbritas asociadas a erupciones que han generado estas calderas. Una inimbrita es básicamente un depósito de flujo piroclástico de gran volumen, de decenas o cientos o miles incluso de kilómetros cúbicos. Y hay un magmatismo también que es bastante evolucionado. Si vemos, por ejemplo, un histograma, aquí estamos viendo una compilación de la composición de los productos. Fíjense que aquí estamos viendo el contenido de sílice y aquí estamos viendo la abundancia. ¿Ya? Una compilación de estudios geoquímicos. Fíjense entonces que se ve una moda principal aquí en torno a los 60% en peso de sílice. Fíjense que la cantidad de basalto que hay es extremadamente baja, prácticamente no hay basalto en la zona volcánica central. Otra observación es que fíjense que, bueno, después va disminuyendo también el contenido de sílice, pero después, aquí en torno a los 75, hay como una moda secundaria. ¿Ya? Nuevamente se produce una abundancia menor que la que tenemos acá, pero también aquí hay una cosa importante. Entonces, ¿cuál es la explicación? Al menos la explicación que dan estos autores, este es un paper de Warner, del 2015 creo. Bueno, ellos dicen que básicamente para los basaltos habría una barrera de densidad. Los basaltos tienen una alta densidad comparado con el resto de los magmas. Por lo tanto, esa alta densidad le daría muy poca flotabilidad o flotabilidad negativa, y eso le impediría ascender a través de todo este espesor cortical que tenemos en el altiplano. Sería una barrera de densidad. Después, ¿verdad? Si nos movemos, se produce otra barrera sobre los 65% de sílice, que sería una barrera de viscosidad, es decir, los magmas ya son muy viscosos, con un mayor contenido de sílice, y esa viscosidad entonces también les impediría ascender, o harían que ascendieran de manera muy lenta, y por lo tanto su frecuencia también sería baja. ¿Cómo explican entonces esta segunda moda que aparece acá? Bueno, dicen que sería debido a que cuando ya tenemos contenidos muy, muy altos de sílice, también el contenido de agua es bastante elevado. ¿Ya? Y al tener mucha agua, esa agua también baja la viscosidad y permitiría entonces que también pudiesen hacer erupción estas grandes ignimbritas, son ignimbritas riolíticas, básicamente las que están ahí en el altiplano, y producirían entonces esta muda. Ya después, cerca del 80%, bueno, ya básicamente las temperaturas no son lo suficientemente altas para mantener en estado líquido esas composiciones, y ya básicamente está todo solidificado. Entonces ya no tenemos tampoco composiciones mayores a esos valores. Veamos algunos ejemplos. Les decía que en esta zona, en el altiplano, sobre todo en esta zona que está aquí entre Bolivia, Argentina y Chile, esto que está marcado con estos puntitos grises, es lo que se llama el complejo volcánico altiplano Puna. ¿Ya? Y este complejo es un complejo bastante excepcional, es una zona que desde el Mioceno ha estado muy, muy activa, meteorológicamente hablando. Tiene una concentración de calderas, imbritas asociadas a calderas muy alta, ¿ya? Y uno de esos ejemplos es la caldera La Pacana. La caldera La Pacana se ubica más o menos al sureste de San Pedro,
de Atacama, donde está el volcán Lascar, y es una de las grandes calderas que tenemos a nivel mundial. ¿Ya? Déjenme mostrarles, antes de volver a esta fotografía. ¿Ven la caldera? Ahí está el límite, esto es Bolivia, acá, esto es Argentina, y por aquí va el límite. Este es el Salar de Atacama, que está acá. ¿Ven cuál es la caldera? ¿Y ahora la ven? Bueno, la caldera es todo esto. Es una caldera de varias decenas de kilómetros de ancho y de largo. Y todo esto que se ve aquí de color salmón o beige, ¿ya? Sobre todo aquí en el borde este, son depósitos de flujo piroclástico asociados a la generación de esta caldera, lo que veíamos acá en la fotografía. De hecho, en varias partes hay sitios turísticos porque se ven estas estructuras, los penitentes que le llaman muchas veces, que son restos de estas inimbritas asociadas a la caldera. Todos estos depósitos blancos o beige que se ven ahí son justamente depósitos de flujo piroclástico. Ahí estamos viendo un mapa geológico simplificado. Ahí está el borde de la caldera. Ya, fíjense la escala, esos son 20 kilómetros. Esto tiene más o menos 80 kilómetros de largo por unos 20, 40 de ancho. Como les digo, es una de las calderas más grandes del mundo. Y las erupciones que se generaron, ahí estamos viendo otra fotografía, eh, son bastante voluminosas. Hay al menos dos grandes erupciones que generaron la inimbrita Atana, aquí marcado con la letra A, y la inimbrita Toconao, que está debajo con la T. ¿Ya? La inimbrita Atana, eh, fíjense, tiene un volumen estimado del orden de 2.500 kilómetros cúbicos. O sea, estamos hablando aquí de una escala comparable a lo que ocurre en Yellowstone, si no mayor. ¿Ya? La Toconao sería una erupción menor, solamente, entre comillas, 180 kilómetros cúbicos, ¿ya? Pero son dos erupciones bastante potentes que ocurrieron en esta zona. Se han realizado bastantes estudios petrológicos, geoquímicos, ¿ya? Que indican que los magmas que generaron estas erupciones tendrían temperaturas, fíjense, bastante bajas, del orden de 730, 790 grados centígrados, con viscosidades calculadas bastante altas, 10 elevado a 6, 10 elevado a 8 pascal segundo. ¿Ya? Otro ejemplo interesante es el volcán Uturuncu. El Uturuncu está en Bolivia, también es un volcán que está en esta zona del altiplano Puna Volcanic Complex, ¿ya? Y recientemente, a partir del año 2008-2007, llamó mucho la atención de los científicos porque se detectó que había deformación. ¿Ya? En este mapa de acá estamos viendo la deformación, ahí está el Uturuncu, en Bolivia. ¿Ya? Ese color rojo indica que se está elevando, fíjense, del orden de 0,5 centímetros por año. ¿Ya? Entonces eso llevó a pensar a los investigadores que podría estar incubándose una erupción mayor en este centro volcánico. ¿Ya? Aquí hay algunos modelos que se han hecho con geofísica, petrología, en el Uturuncu, que indicarían que hay una gran cantidad de magma, aquí más o menos unos 5, 7 kilómetros de profundidad. Y ahí está la fuente principal, que es el altiplano Puna, le llaman cuerpo magmático altiplano Puna, más o menos los 15 kilómetros de profundidad. Entonces es una zona bastante interesante que hay acá. Otros volcanes de la zona volcánica central, aquí tenemos por ejemplo el Parinacota, también en la frontera con Bolivia, uno de los volcanes más activos en el Holoceno de esta zona. Hace 8.000 años ocurrió una gran avalancha, mucho más grande que lo que ocurrió, por ejemplo, en Santa Elena, que fue todo este depósito de esos montículos y estos lagos que hay ahí. El volcán se reedificó, se reconstruyó completamente en los últimos 8.000 años. Entonces no quedan restos de este anfiteatro, de esta avalancha. Estamos viendo otro volcán, el Taapaca, cercano a la ciudad de Putre, que es una de las ciudades más, de los poblados más grandes que hay en el altiplano. Muy, muy peligroso acá porque está a los pies de este volcán que se pensaba inactivo, pero que en realidad tiene varias erupciones durante el Holoceno. Bien interesante, tiene estos megacristales de sanidina en casi todos los productos del volcán.
Pero veamos algunas erupciones históricas. Si se preguntan cuál es la mayor erupción histórica que ha ocurrido en Sudamérica, esa erupción ocurrió en el sur del Perú en el año 1600, o sea, en plena época de la colonia, ¿ya? Al comienzo más bien de la colonia. Esta erupción, el Huayna Putina, es un volcán poco conocido, es un volcán que no tiene mucho relieve, está como en la cima de un valle, entonces no es un cono volcánico que sobresalga, sino que más bien un cráter, una serie de cráteres que está, como les digo, en las paredes de un valle. Y en el año 1600 tuvo una de las erupciones más grandes que han ocurrido no solamente en Sudamérica, más grande como les decía, sino que a nivel global. ¿Ya? Es una erupción que emitió aproximadamente 20 kilómetros cúbicos de magma dacítico. O sea, es comparable a lo que ocurrió, por ejemplo, en el Krakatau, en 1883, o el Monte Katmai, en 1912. Esta erupción ha sido estudiada en detalle y los estudios geológicos han sido muy ayudados por también las crónicas de la época, sobre todo los pobladores de Arequipa, que existía Arequipa en esa época, que describen lo que ocurrió durante la erupción. La erupción ocurrió en febrero del año 1600, comenzó como una erupción de tipo pliniana, y fíjense que, curiosamente, aquí la ceniza fue transportada más bien hacia el oeste, hacia el Océano Pacífico, no hacia el este como ocurre habitualmente. Llegó lo que actualmente es Arica, aquí estamos viendo la distribución de la caída. Y como les decía, los estudios geológicos, junto con los registros históricos que hay en la zona, que habían en la época, permitieron reconstruir la erupción. Entonces nos hablan de que comenzó con una fase pliniana, con una columna de unos 30 kilómetros de altura, seguido después por el colapso de la columna y la formación de flujos piroclásticos que avanzaron por todos los valles alrededor del volcán. Fue una erupción entonces que duró un par de semanas, fíjense, entre el 19 de febrero comenzó, hasta fines de febrero, hasta el 28 de febrero. Y esta erupción, como les digo, fue una erupción muy grande a nivel global, y de hecho se piensa hoy en día que causó un cambio a nivel climático global. Una de las formas para estudiar, por ejemplo, los cambios climáticos que han ocurrido en el pasado es el estudio de los testigos de hielo que hay en los polos, o en Groenlandia, por ejemplo. ¿Por qué? Porque cuando hay concentraciones de ciertos elementos, por ejemplo, azufre en la atmósfera, las precipitaciones que ocurren tienen mayor concentración de esos elementos. En los polos, la precipitación es en forma de nieve, se compacta y queda hielo. Entonces, queda registrado en el hielo. Entonces, por eso se te puede sacar testigos en el hielo. Pueden correlacionar a qué año corresponde cada profundidad del testigo, si pueden ver las concentraciones. ¿Ya? Entonces, testigos de hielo que se han hecho en Groenlandia, el norte, Polo Sur, ha mostrado que hay un pic de azufre, fíjense, en el año 1600, entre 1603, 1604 y 1605. ¿Ya? No solamente eso, en Norteamérica, por ejemplo, lo que aparece acá, se han hecho estudios también de los anillos de los árboles. ¿Por qué son importantes? Porque el árbol, cuando crece, ¿verdad? Cada año que pasa va creciendo el tronco. Y en muchos árboles se pueden ver los anillos que hay en el tronco. Cada anillo corresponde a un año de crecimiento. Entonces, cuando hay condiciones anómalas, por ejemplo, un invierno muy frío, el árbol no crece tanto. El anillo asociado a ese año tiende a ser más delgado que los anillos normales. Entonces, los estudios de los anillos de los árboles también es importante para determinar si han ocurrido anomalías climáticas. Entonces, por ejemplo, estos estudios en Estados Unidos han demostrado que hay una anomalía en el año 1601. ¿Ya? Y también hay registros históricos. Por ejemplo, en Escandinavia, en Europa, se reportó que el Sol estaba bastante disminuido en su brillo en 1601. En Europa Central, se dice que durante 1601 hasta julio de 1602, el Sol y la Luna se veían rojizos, débiles y que les faltaba brillo. ¿Ya? En Islandia también hay reportes de que el verano de 1601 el Sol se veía tan débil que no generaba sombra en el suelo.
En China, también en 1603, 1604, se reporta el sol se veía rojo y débil, y en Austria también. ¿Ya? Bueno, entonces hay bastante evidencia que indica que alrededor del 1600, o un par de años después, hubieron eventos climáticos raros y que están registrados en distintas cosas. Entonces, se piensa que tiene que haber sido alguna erupción que generó eso. ¿Cuáles podrían ser los sospechosos? Bueno, hubieron algunas erupciones en Japón, por ejemplo, en enero de 1600, pero son bastante más pequeñas, ¿ya? Son de magnitud 3 o 4, que son erupciones bastante pequeñas, como las que ocurren acá en Chile, como Villarrica, el Chaitén, el Calbuco, ¿ya? La del Huayna Putina en 1600 es muchísimo mayor que todas estas erupciones, como les decía, del orden de 20 kilómetros cúbicos de material, y probablemente fue el responsable de este cambio climático que ocurrió a nivel global en los años posteriores. ¿Ya? Sí, una erupción muy, muy importante, la del Huayna Putina. Ok, hagamos un descanso. Ok, seguimos. Eh, Zona volcánica central. Erupciones históricas en Chile, en la zona volcánica central. ¿Conocen alguna? Históricas. Chile. ¿Qué volcán? ¿Cuál? San José. No. San José no está en la zona volcánica central. Ah. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. No. El Láscar. El Láscar. Láscar está cerca de San Pedro de Atacama, un poquito más al sur del Licancabur. Es el volcán históricamente más activo que tenemos ahí en la zona volcánica central. El Láscar inició su último proceso o ciclo eruptivo en 1986, tuvo erupciones vulcanianas en 1986, después en 1990, y culminó en la erupción de 1993, que es la que estamos viendo ahí en la imagen. Fue una erupción que duró 2 días, la fase principal el 19 y el 20 de abril de ese año, y generó o fue una erupción de tipo subcliniana, una columna de aproximadamente 20 kilómetros de altura, subcliniana porque el volumen no fue tan alto, fue solamente el orden de 0,1 kilómetro cúbico. Compárelo con el Huayna Putina, 20 kilómetros cúbicos, estamos hablando de 200 veces más pequeña. Fue interesante porque fue la primera vez que se tuvo registro gráfico, digamos, en directo, de la generación de flujos piroclásticos durante una erupción, al menos acá en Chile. Ahí estamos viendo los flujos piroclásticos que avanzaron cerca de 7 kilómetros desde la fuente, desde el cráter del volcán, y dejaron una serie de depósitos que se pueden ver hoy en día. Ustedes van ahí al volcán, como en una zona bastante desértica, sin vegetación, los depósitos se ven bastante bien. Este es el volcán Láscar, ese es el Aguascalientes que está detrás. Este relieve que se ve acá, esto de color negro, es una lava de aproximadamente 9000 años, creo. Y sobre esa lava, aquí se emplazaron parte importante de estos flujos piroclásticos, esto que se ve de color gris, eh, de la erupción de 1993. Tanto hacia el norte, aquí llegaron hasta acá, como hacia el sur, por esta zona, se desplazaron estos flujos piroclásticos. Ahí se ve un poco más en detalle. La siguiente fotografía está tomada desde este lugar, mirando hacia acá, hacia el volcán. Está el volcán, esta es la lava que les decía, la lava antigua, y estos depósitos grises son los depósitos de flujo piroclástico de la erupción de 1993. Ahí estamos viendo el mapa con la distribución de estos depósitos. Se ve como si hubiera ocurrido ayer. Muy, muy fresquitos. ¿Ya? De hecho, esto de color rojo es otro depósito de flujo piroclástico más antiguo. Si lo comparamos con la zona volcánica sur, por ejemplo,
al menos históricamente, la frecuencia eruptiva es bastante más baja, ¿ya? En Chile, como les decía, registros históricos de erupciones mayores solamente en Lascar, 1993. Hay algunos registros de otros volcanes, pero han sido más bien emisiones de fumarola o erupciones muy menores. Solamente Lascar ha tenido esta actividad, digamos, mayor en tiempo histórico. ¿Significa eso que es una zona menos activa que la zona volcánica sur, por ejemplo, donde tenemos erupciones mucho más frecuentes? No, no necesariamente. Lo que pasa es que tal vez la frecuencia eruptiva puede ser menor, pero muchas veces estas erupciones son mucho más voluminosas, son mucho más grandes. Y eso compensa de alguna manera la menor frecuencia. Entonces, si sacamos el promedio, digamos, en un periodo de tiempo largo, la producción de productos volcánicos es muy similar, si no es que mayor en esta zona. Vámonos entonces a la zona volcánica sur, que como les decía, muy importante para nosotros, ya que gran parte de la población vive justamente en esta zona, sobre todo entre la zona comprendida entre Santiago y Puerto Montt. Tenemos varios de los volcanes más conocidos, el Villarrica, el Yaima, el Osorno, el Calbuco, Lonquimay, el Quizapu y otros están justamente aquí, digamos, en el borde oriental de lo que es el Valle Central de Chile. La zona volcánica sur, entonces, también tiene variaciones importantes. La zona volcánica sur comienza, ¿verdad?, justamente aquí a la altura de Santiago, con el Tupungato, después sigue el San José, Maipo, a la altura de Rancagua, y después tenemos otros volcanes, Palomo, Tinguiririca, Planchón Peteroa, Descabezado. Hay una transición desde norte a sur, ya que el espesor cortical aquí también va disminuyendo. Frente a Santiago tenemos casi 50 kilómetros de espesor cortical, y este va disminuyendo, y como veíamos anteriormente, frente a Temuco, en Temuco, más bien bajo Temuco, ya tenemos solamente 30 kilómetros de profundidad, entonces esto va disminuyendo. Eso genera cambios en los volcanes. Aquí estamos viendo un promedio, por ejemplo, el contenido de potasio, que indica de alguna manera el grado de diferenciación de los magmas. Y aquí estamos viendo latitud, que vamos hacia el sur, entonces va disminuyendo el contenido de potasio, ¿ya? Aquí estamos viendo la anomalía de Bouguer, que también disminuye hacia el sur, que indica de alguna manera el espesor cortical. Mientras mayor corteza tengamos, que es más liviana, más anomalía de Bouguer tenemos. Entonces estaba disminuyendo porque el espesor cortical se va volviendo más pequeño hacia el sur. Se estabiliza más o menos a los 37 grados, donde tenemos el volcán, el Nevado del Chillán y el Antuco. Aquí. Esto se lo había mostrado también en petrología ígnea. Esa disminución del espesor cortical también se ve reflejado en que va disminuyendo la razón estroncio-estroncio, estroncio 87, estroncio 86. Supongo que se acuerdan qué significaba, ¿verdad? Y cómo se calculaba, para qué servía. Todo eso lo tienen súper claro en la cabeza. Súper. Indicaba mayor aporte cortical, ¿verdad? Entonces va disminuyendo hacia el sur. Neodimio es al revés. Mayores valores indica menor aporte cortical. Y también tenemos después ya más o menos a la altura del volcán Antuco, Los Ángeles, la aparición de la zona de falla Liquiñovsky, una zona de falla de rombo textral, ¿verdad?, activa. Aquí estamos viendo, por ejemplo, varios sismos que han ocurrido en los últimos años. Esto indica el mecanismo focal. Ya cuando estas pelotas de playa tienen esa forma, ¿verdad?, es básicamente una componente de rombo principal, ¿ya? Y si vemos la distribución del volcanismo, vamos a ver que la mayor parte, tanto de los grandes estratovolcanes que tenemos acá, como los centros eruptivos menores, o están directamente emplazados en la falla, sobre todo los centros eruptivos menores, o están muy, muy cerca de la falla, como ocurre con los estratovolcanes principales, ¿ya? Entonces, tiene un control en la distribución y también en la composición química, como ya les he contado anteriormente.
ya que en esta zona volcánica, se ven también muchos lineamientos. Muchos de los volcanes y centros eruptivos están alineados en dirección noreste, mientras que hay otros, aquí estamos viendo, por ejemplo, el Osorno Puntiagudo, o ahí arriba a la derecha, Carral Los Venados, esa distribución noreste, y tienen composiciones basálticas, ¿ya? Y estamos viendo otro, el Maca y el Cai, y este no me acuerdo cuál es, este era el Yaima, aquí con sus centros eruptivos asociados también, menores, noreste, mientras que hay otros lineamientos que tienen más bien la dirección opuesta, noroeste, como por ejemplo el Cordón Cauye, eh, Loquimay Tolhuaca, etcétera, y que tienen una composición más evolucionada, muchas veces con riolitas asociadas, y que estaría asociado a que las fallas noreste son más bien extensivas, posibilitan el rápido de magma, mientras que las noroeste son compresivas y impiden que el magma ascienda de manera tan rápida y se alcanza a diferenciar más. Entonces hay un control estructural también bastante fuerte. Veamos algunos ejemplos. Acá en la zona volcánica sur también tenemos la presencia de calderas de tamaño importante, no tan frecuente, tan numerosas como ocurre en la zona volcánica central, pero sí existen. Una de las más cercanas a nosotros, ¿verdad? Es lo que es la caldera Diamante. La caldera Diamante se encuentra en el límite entre Chile y Argentina, más o menos frente a la altura de Rancagua, y es donde se encuentra emplazado hoy en día el volcán Maipo. Estamos viendo un mapa geológico aquí de la caldera Diamante. Y este volcán o esta caldera fue sitio de una también de las grandes erupciones que han ocurrido acá en el Cuaternario, entonces, ¿no? Aquí. Hay varias edades, pareciera ser que la edad más certera fue que esta erupción ocurrió hace 150.000 años y generó también una imbrita bastante potente que cubrió parte importante de Argentina y Chile. Aquí estamos viendo, aquí estamos viendo eh, la distribución en color negro de esta inimbrita. Fíjense, ahí está la caldera, aquí está Santiago. En el aeropuerto, por ejemplo, se pueden ver estas capas de color beige. En Maipú también hay algunas partes. Melipilla, Lago Rapel, por acá, Rancagua, Cajón del Maipo, y en Argentina también aparece, ¿no? Entonces es una inimbrita bastante potente. Fíjense que cubrió todo lo que actualmente es Santiago. Son una erupción como esta hoy en día tendría consecuencias bastante catastróficas. Afortunadamente estos eventos ocurren de manera muy poco frecuente. El volumen mínimo estimado aquí es del orden de 400 kilómetros cúbicos y también es una inimbrita básicamente riolítica, ¿ya? Riolítica. El espesor, aquí en la cuenca de Santiago, es del orden de 40 metros de espesor, este depósito de inimbrita. De hecho, hay algunas canteras, por ejemplo, ahí en Vespucio con la ruta 68, también hay otras cerca del aeropuerto, hay unas canteras que sacan el material para hacer cemento, ¿ya? De la inimbrita. Una erupción bastante importante. En la zona volcánica sur, bueno, como les decía, hay muchas erupciones históricas y otras prehistóricas o holocenas, bastante importantes. Se están marcando algunas, esta elipse que se ven acá, son depósitos de caída holocena asociadas a algunos de estos volcanes, las caídas más importantes, digamos, de tipo plinianas. Por ejemplo, aquí estamos viendo una del Soyipuyi, del Yaima, del Villarrica, esta del Mocho Chacuenco, etcétera, ¿ya? Hay erupciones que han sido bastante importantes durante el Holoceno. Veamos algunas, antes de verlas. Eh, Aquí está marcado también otro factor importante, que es lo que serían los efectos de la última glaciación, ¿ya? Hay algunos hechos que se pueden apreciar. Por ejemplo, en este gráfico que aparece acá, aquí estamos viendo latitud, fíjense, latitud 37, latitud 47, o sea, nos movemos aquí hacia el sur, y aquí estamos viendo edad, ¿ya? Desde los 18.000 años hasta el presente. Aquí estamos viendo los distintos volcanes, y estos círculos celestes que se ven acá representan erupciones. Y el tamaño del círculo representa el tamaño de la erupción. O sea, mayor el círculo, mayor el diámetro, más grande fue la erupción.
Lo curioso es que fíjense que varios de estos volcanes tienen erupciones que han sido muy, muy grandes en el pasado, y estas erupciones se van volviendo más jóvenes a medida que nos movemos hacia el sur. Y más interesante aún, estas grandes erupciones que marcan este comienzo de erupciones en el Holoceno principalmente, ocurren justo cuando en esa latitud terminó la última glaciación. ¿Ya? A medida que nos movemos hacia el sur, la glaciación terminó de manera más temprana. Por ejemplo, aquí a la altura de la laguna del Maule, por ejemplo, la glaciación terminó hace más o menos 20.000 años, a la altura de Puerto Montt más o menos 10.000 años. ¿Ya? El frío termina más tarde. Entonces, fíjense que a medida que va terminando la glaciación hacia el sur, empiezan a aparecer grandes erupciones explosivas, generando ignimbrita o depósitos de caída muy, muy grandes. Se piensa entonces que hay un efecto ahí. De alguna manera, la glaciación impone un peso de hielo, que puede ser de varios miles de metros, varios kilómetros, ¿ya? Aumentaría la presión hidrostática e impediría que los magmas puedan ascender hasta la superficie. Se van acumulando, se van diferenciando. Y una vez que se retira el hielo, digamos, se libera esa presión hidrostática y empiezan a ocurrir grandes erupciones de todo ese magma que estaba acumulado. Esto es algo que también se ha observado en Islandia, por ejemplo, o en las cascadas en Estados Unidos. Algunos ejemplos. El Kizapu. ¿Sabe dónde está el Kizapu, o no? Este es el Kizapu, ese cráter que se ve aquí. ¿Ya? Esta foto la tomé de un avión una vez. El Kizapu está ahí. ¿Ya? Ese es el descabezado grande. Este es el Cerro Azul, que es este que se ve aquí. Y el Kizapu, el cráter que no se ve acá. Esta foto la tomé porque es interesante, porque, bueno, ya les he mencionado, el Kizapu en 1932, hace casi ya 100 años, fue el sitio donde ocurrió la erupción histórica en Chile más grande, ¿ya? Una erupción también de tipo lineal, y que de hecho es una de las grandes erupciones a nivel mundial del siglo XX. Fueron emitidos 5 kilómetros cúbicos de magma, generando un depósito de caída principalmente, hubieron pocos flujos piroclásticos, un depósito de caída dacítico, que es justamente lo que se ve acá. ¿Ya? Esto que se ve color beige no es nieve, esto es la ceniza de la erupción del 32, que todavía se ve hoy en día. ¿Ya? Fue una erupción, como les digo, bastante grande. Los efectos fueron principalmente en Argentina, ¿ya? Porque está en la alta cordillera y básicamente toda la caída se dirige hacia el este por los vientos. Así que gran parte de, el depósito resultante cayó en territorio argentino. Aquí estamos viendo la única fotografía de la fase principal de la erupción. Fíjense que la fotografía está tomada a 90 kilómetros de distancia desde Lontué. Lontué es una localidad que está ahí en la ruta 5. Y así se veía la erupción cuando estaba comenzando, con una columna eruptiva de más de 30 kilómetros, probablemente durante la fase principal llegó a 35, casi 40 kilómetros de altura. Y fue una erupción que duró aproximadamente 18 horas. O sea, en 18 horas, 5 kilómetros cúbicos de magma. Ahí estamos viendo el depósito de caída resultante, como les decía, principalmente dirigido hacia Argentina. ¿Ya? Muy importante este depósito porque permite estudiar el depósito asociado a una erupción pliniana en continentes. Muchas veces los depósitos de caída caen en el mar, en las islas, etc. Se conservan poco. Aquí, en cambio, estamos en el continente. Se ve el depósito bastante claro. El Kizapu es interesante también. Bueno, estamos viendo el depósito de caída, porque entre 80 y 90 años antes de 1972, en 1846, tuvo otra erupción, más o menos del mismo volumen, 5 kilómetros cúbicos, misma composición química, tacita, pero fue una erupción explosiva, solamente flujos de lava, no hubo fases explosivas. Entonces tuvo dos erupciones grandes, mismo volumen, misma composición química, una fue explosiva, lineana, la otra efusiva, solamente lava. ¿Por qué? Bueno, de hecho lo estoy estudiando con un alumno, con el Alejandro, que va a ser su auxiliar. ¿A qué se debe la diferencia?
Se han propuesto algunas teorías. Por ejemplo, en el 2011 estudiaron los componentes. En las dos erupciones hay inclusiones mágicas en la dacita, pero en la erupción de 1846 de las lavas, las inclusiones son mucho más abundantes. En la explosiva de 1982 son más escasas. Entonces se piensa que en el caso explosivo hubo una mezcla de magma mucho más intensa que bajó, aumentó la temperatura, bajó la viscosidad, y esa menor viscosidad generó producción explosiva. En cambio, en la de 1932, el aporte mágico fue mucho menos abundante. Entonces no aumentó tanto la temperatura, pero una temperatura baja y una viscosidad alta que impidió de alguna manera la desgasificación y generó entonces una erupción explosiva. ¿Ya? Bueno, nosotros tenemos algunas diferencias que las estamos estudiando, se las puedo contar en otra ocasión. Esta zona donde está el Quizapu, frente a Talca, también es bien interesante porque es una zona muy, muy activa. ¿Ya? Bueno, tenemos estas erupciones grandes del Quizapu. Pero, por ejemplo, tenemos otro complejo ya de tras arco, o sea, tras el arco principal, aquí en la frontera con Argentina, que es la Laguna del Maule. ¿Ya? La Laguna del Maule, que también se ha hecho conocida en el último tiempo, porque a partir del 2007-2008 se empezó a detectar una gran deformación que estaba ocurriendo. ¿Ya? Como la estamos viendo ahí en esta imagen, un interferograma que empezó a detectar que había una deformación del orden de 25 centímetros por año, ¿ya? O sea, 1 metro en 4 años, aumentó el nivel. Lo que es mucho, mucho. Mucho más que la deformación que hay en otras calderas. Por ejemplo, aquí tenemos tiempo versus la deformación. Entonces aquí tenemos otros complejos. Ahí está el Uturuncu que veíamos en Bolivia, Yellowstone en Estados Unidos, y esta es la laguna del Maule. Eso está disparado. Una velocidad muy, muy alta de deformación que está concentrada más o menos acá. Y bueno, todo esto está lleno de domos, lavas y depósitos de caída, de flujo piroclástico, con una concentración muy, muy alta de riolitas, ¿ya? Que tienen el potencial entonces de generar erupciones muy, muy explosivas. Por eso la tensión de la zona. Una deformación que sigue hasta el día de hoy. Ya, de hecho, la laguna del Maule está en alerta amarilla, junto con el Villarrica, por ejemplo. Eso motivó que muchos investigadores fuesen a la zona, ¿ya? Desde ese entonces han hecho muchos estudios geofísicos y tecnológicos, estudios sísmicos, minerotelúrica, etcétera, para determinar la fuente de esta información, que al parecer está más o menos centrado en el orden de los 5 6 kilómetros de profundidad bajo la laguna, ¿ya? Y que estaría entonces siendo inyectada por nuevo magma que estaría generando entonces esta hinchazón. ¿Irá a terminar o no en erupción? Esa es una buena pregunta, no lo podemos saber con certeza. ¿Sí? ¿La erupción circular de la laguna, bajo un cuerpo de agua, hace que sea más peligroso? Eventualmente sí, porque esa agua es un lago somero, no tiene más de 200 metros de profundidad, o sea, no tiene la profundidad necesaria como para generar piloulado, lo que vimos anteriormente, para enfriar. Es muy somero, eso va más bien a aumentar la explosividad de la erupción. Y también, dependiendo de dónde ocurre la erupción, eso podría generar, por ejemplo, el desagüe de la laguna, si destruyera la zona donde está represada. Entonces, eventualmente podría aumentar la peligrosidad, sí, de todas maneras. Si nos movemos más hacia el este de la laguna del Maule, llegamos a Argentina, donde también hay mucho volcanismo. Toda esta zona es la zona volcánica que se conoce como la Payenia, que también está lleno de volcanes. O sea, aquí está la laguna del Maule, aquí no lo dibujaron, pero aquí está el Quizapu. Entonces tenemos Quizapu, laguna del Maule, Payenia, también lleno de volcanes. Aquí estamos viendo el Payún-Matru, por ejemplo, sitio donde los argentinos dicen que está el flujo de lava más largo del mundo. El flujo de las Pampas, este que se ve acá. De hecho, ahí lo dibujan también ahí. Como 200 kilómetros de largo, ¿ya? Fíjense que aquí ya en el Trasarco cambia la serie. Ahí estamos viendo la serie del Payún-Matru, que es una serie traquítica, más alcalina. ¿Ya? ¿Se acuerdan
la serie alcalina, por qué se generaba, o qué factores eran diferentes. También petroignia, control 2, era menor grado de fusión parcial o también mayor profundidad. Claro, los magmas se generarían de mayor profundidad, la placa está más abajo, y hay menos agua, también la fusión parcial sería menor, ¿ya? Sería más alcalina. El Villarrica, donde vamos a ir a terreno, probablemente el volcán más famoso, ¿verdad?, de Chile, junto con el Yaima, los dos más activos de Chile, y también dos de los más activos de Sudamérica. Las últimas erupciones del Villarrica han ocurrido en el año 2015, fue la última, 1984, que es la fotografía que estamos viendo aquí, que generó un flujo de lava pequeño, no muy grande, una erupción básicamente efusiva. Anteriormente a eso, 1971, 1964, 1973, 1948, es un volcán muy, muy activo. ¿Ya? Afortunadamente, la última erupción, la del 2015, fue muy pequeña, prácticamente no generó daño, pero la historia podría ser muy distinta. Como les decía, el Villarrica actualmente también se encuentra en alerta amarilla, porque tienen los niveles de sismicidad más elevados que lo habitual, ¿ya? Que las erupciones recientes han sido pequeñas, no significa que el volcán tiene el potencial de generar erupciones grandes, ¿ya? En el registro geológico, por ejemplo, también se han generado grandes dendritas, depósitos de flujo piroclástico. Lo que es muy interesante, porque el Villarrica es un volcán cuyos productos son esencialmente andesitas basálticas. Basalto, andesitas basálticas, o sea, productos más bien máficos. Tradicionalmente, ¿verdad?, nos enseñan que basaltos generan erupciones hawaianas, estrombolianas de baja intensidad, y las grandes erupciones explosivas son más bien riolitas, dacitas. Bueno, aquí tenemos uno de los pocos casos en el mundo en que magmas de composición máfica, andesitas basálticas, han generado grandes erupciones generadoras de ignimbritas. Ahí estamos viendo, por ejemplo, la ignimbrita Licán, ocurrida hace 13.000 años, ¿ya? Cuya distribución, fíjense, Villarrica, Pucón, Llanray, Tenerife, todo ese territorio fue arrasado por estos flujos piroclásticos. Más recientemente, hace 3.700 años, ocurrió otra erupción formadora de ignimbrita, de flujo piroclástico, mucho más reciente, hace solamente 3.700 años, que generó la ignimbrita Pucón, también con un depósito de caída asociado y flujos piroclásticos que avanzaron prácticamente por todos los flancos del volcán, ¿ya? Es una ignimbrita muy interesante, con muchas fases distintas, y que la vamos a estudiar en detalle en el terreno. Ahí estamos viendo la erupción del 2015, una erupción ya mucho menor, comparada con estas erupciones, grandes erupciones del pasado. Una erupción que duró apenas 15 minutos, y cuyo volumen fue del orden de 0.01 kilómetros cúbicos. O sea, varios órdenes de magnitud menor a otras erupciones que hemos visto. Otras erupciones recientes, el Calbuco, en el 2015, también generó una erupción de tipo subpliniana. La columna alcanzó cerca de 15 a 17 kilómetros de altura, en dos erupciones principales, una que ocurrió en la tarde, ¿cuándo fue? Fue el 21 de abril, a las 6 de la tarde, duró 1 hora y media, después una pausa de unas 5 horas, y a la 1 de la mañana comenzó la segunda fase, más larga, más intensa, que duró aproximadamente 6 horas, y que emitieron en total un volumen de aproximadamente 0.3 kilómetros cúbicos de magma. Chaitén, una de las grandes erupciones también que han ocurrido en tiempos recientes en Chile, entre el 2008 y el 2009, una erupción también interesante, ya que comenzó como una fase explosiva, con una columna también del orden de 20 kilómetros de altura, durante las primeras semanas, y después siguió con la emisión de un domo sobre un domo antiguo que ya había en la caldera que constituye el Chaitén, y con una emisión entonces de lava que se extendió prácticamente por un año. El volumen total de esta erupción fue del orden de 1 kilómetro cúbico, pero emitió en un año, ¿ya?
La del Chaitén también fue importante, porque creo que se lo había mencionado. El Chaitén fue la primera erupción riolítica en el mundo desde hace casi 100 años. La erupción anterior, riolítica, había sido el Katmai de Alaska en 1912. ¿Ya? Casi 100 años después, Chaitén, nuevamente una riolita expulsada en la superficie terrestre. Ahí está la emisión del domo, esta es la parte explosiva, 0,2 kilómetros cúbicos, y después el domo, casi un año, 300 días, cerca de 1 kilómetro cúbico. ¿Ya? Este es un gráfico de emisión del material versus el tiempo. Ahí estamos viendo los depósitos de caída. La caída también fue bastante compleja porque no fue una única erupción corta. Fue un evento explosivo que duró varias semanas, con varios episodios de aumento de actividad, pausa, columna, pausa, etc. Entonces el depósito resultante, fíjense que es bastante complejo, son varios niveles, está estratificado ahí en distintos niveles de caída. Y eso se generó también, se tradujo entonces en un depósito de caída bastante complejo. Estamos viendo en Argentina, fíjense aquí como hay dos lóbulos principales, debido a las distintas direcciones del viento en distintas épocas. Eso con respecto al Chaitén. Bueno, finalmente, la zona volcánica austral, como les decía, una zona mucho más desconocida, tanto porque está mucho menos poblada, la Patagonia chilena, ¿verdad? Y también porque aparentemente digo porque estamos hablando de tiempo, en escalas de tiempo humana, que no son las mismas escalas de tiempo geológicas, aparentemente es menos frecuente la actividad eruptiva. Lo que sería lógico también porque la subducción es mucho más lenta acá, solamente 2 centímetros al año, que es la placa antártica, también es una placa mucho más joven, tiene mayor temperatura, eso le da una asignatura distinta, muchas veces raquítica, a los productos que están acá. Como se ve aquí en estos diagramas, ¿verdad? De sílice versus potasio. Pero en el registro geológico también hay erupciones que han sido bastante voluminosas en el Holoceno o Pleistoceno tardío. ¿Ya? Por ejemplo, aquí estamos viendo algunas erupciones, estas del volcán Reclus, el depósito de caída, fíjense, más de 10 kilómetros cúbicos de magma hace 12.000 años. Ahí se ven los depósitos, ese bastante finito acá, el R1, ese depósito blanco. Este del monte Burni, 8.400 años, y esta de 3.800 años, también con volúmenes del orden de 3 kilómetros cúbicos o 2,8 kilómetros cúbicos. Este es el volcán Aguilera, también entre 4 a 9 kilómetros cúbicos, hace 3.000 años. Ahí estamos viendo el depósito asociado. Ahí destaca bastante. Entonces también es una zona volcánica bastante activa con volcanismo explosivo de gran magnitud. ¿Ya? No es una zona que no pase nada, solamente que la frecuencia eruptiva es menor, pero en el Holoceno han ocurrido erupciones bastante importantes. Finalmente, y con esto termino, la Antártica. La Antártica es una zona bastante compleja. Fíjense que hay una serie de microplacas que están aquí actuando. Esta es la placa antártica, ahí estamos viendo la subducción que ocurre bajo Sudamérica. Aquí tenemos la placa de Escocia, una placa más pequeña, ¿ya? Y fíjense que aquí, por ejemplo, está ocurriendo divergencias, se están separando las placas en esta microplaca de la Sandwich, y aquí está ocurriendo subducción. Aquí hay un pequeño arco de isla, ¿ya? Esta isla de acá. Y acá también tenemos un par de microplacas, aquí está la placa de Drake, aquí hay divergencia, aquí hay subducción, la placa de la Shetland, aquí, y aquí también hay un rift, donde también hay volcanismo, en esta zona de acá. En este rift es donde se encuentra, por ejemplo, creo que estoy en lo correcto al decir que la isla de Decepción, que está aquí, es el único volcán que ha tenido actividad histórica. La última erupción que tuvo, la isla de Decepción, es una isla donde había una base chilena, estaba la base de Pedro Aguirre Cerda, que fue destruida durante la erupción. Era un sitio, es una especie de bahía, porque es una caldera, es como el cráter que está sobre el nivel del mar. Entonces, ahí los barcos muchas veces podían protegerse de las inclemencias del tiempo. Por eso estaba esa base chilena, había una base británica, creo también.
ahí se veía la base antigua, que por el peso de la caída de la ceniza que ocurrió, finalmente colapsaron los techos y quedó destruido y fue abandonado, ¿ya? Pero en 1967 fue la última erupción que ocurrió aquí en esta zona. Ahí estamos viendo cómo se ve actualmente la base abandonada. Bien, con esto entonces terminamos esta unidad.